La unidad de formación de la Calzada ha decidido tener como tema hoy filosofía y salud. Tenemos al profesor David Álvaro González, que es profesor titular de la Facultad de Filosofía, es un ponente conocido en este ámbito, tiene múltiples artículos a nivel internacional, a nivel nacional, es un hombre polémico, ya le he dicho que hoy no polemice mucho, y ya está, poco más. Filosofía forma parte de nuestras vidas, y más de la sanidad. Dudábamos si titularlo Filosofía y Salud, Filosofía de la Salud. Hay varias gente aquí interesados por el tema, algunos está haciendo algún curso. Y en nuestro día a día, aunque a veces no lo sepamos, tenemos que tomar decisiones filosóficas. Es un placer tener a David aquí con nosotros, creo que es un lujo. Yo creo que es uno de los pocos sabios que conozco, siempre lo presento así. Muchas gracias, David, por haber Bueno, venido hasta la calzada Gran Centro. bueno, pues nada. Bueno, cuando puedas me pones el índice, ¿eh? Bien, bueno, pues muchas gracias y, bueno, en primer lugar para mí es una oportunidad y es un honor estar aquí y sobre todo porque yo tengo una concepción de la filosofía en donde la filosofía tiene que estar en contacto con las realidades, con las prácticas, etcétera, etcétera, porque tiene que estar continuamente reajustándose y demás. Y entonces la parte expositiva que yo voy, vamos, mi interés por venir aquí, para decirlo en dos palabras, es más, tiene más que ver con la parte en que vosotros me podáis hacer preguntas o me podáis corregir en cosas en las que yo pueda estar equivocado, porque evidentemente yo no soy médico y entonces pues puede haber desajustes y precisamente mi interés estar aquí es corregirme a mí mismo, por así decirlo, ¿no? Bueno, la exposición trata sobre la salud, y, el problema es que la palabra salud, pues es que como otras muchas palabras del español, pues significa muchas cosas diferentes en contextos diferentes, ¿no? No es una palabra polisémica como, por ejemplo, que sea la palabra banco, ¿no? Que banco significa, pues, mueble para sentarse, entidad de crédito, conjunto de peces, etcétera. No es una palabra de este estilo, pero es una palabra que, aunque tiene un solo significado, sin embargo, ese significado tiene inflexiones diferentes. Bien. Y entonces las inflexiones que tiene fundamentalmente, y por eso tenemos que hablar de esto que tenemos aquí, es que es la distinción entre conceptos e ideas, Los conceptos son propios de las técnicas, de las ciencias y de las tecnologías. Y las ideas son propias de la filosofía y de la ideología, propiamente dicho, ¿no? Y entonces, cuando estamos utilizando la palabra salud, pues muchas veces la estamos utilizando como un concepto técnico y tecnológico y otras veces la estamos utilizando como una idea. Y el estatuto, diríamos, que tienen las ideas y los conceptos es diferente. Ese es un poco el argumento de lo que yo os voy a contar aquí. Y esto que parece en principio una cuestión muy teórica, muy abstracta, sin embargo, tiene una importancia práctica en la práctica facultativa médica diaria, sobre todo en la atención primaria y en salud mental. Bien, entonces voy a seguir este orden, voy a hablar de la distinción entre ciencias técnicas y tecnologías, de la distinción entre conceptos técnicos, científicos y tecnológicos frente a las ideas, y luego entonces voy a hablar de los conceptos de salud y de las ideas de salud. Esa es la organización de lo que voy a decir, ¿no? Bien, entonces pásame la siguiente. Bien. La distinción entre ciencias técnicas y tecnologías. Bueno, esta es una distinción que no es superficial, es muy importante, porque en la historia de Occidente, pues la revolución científica está en los siglos XVI y XVII. Es cuando aparece la mecánica de Newton, luego va a aparecer la química de Lavoisier en el 18, luego la biología de Sladen, Swan, Darwin, etcétera, etcétera, en el 19, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, hay una medicina precientífica y hay una medicina postcientífica, posterior a la biología, ¿no? Que es en la que estamos, ¿no? Y entonces las técnicas son anteriores a las ciencias, claro, porque antes de que haya ciencia en el siglo XVII y XVIII hay muchas técnicas de muchas cosas, pues técnicas de alfarería, de técnicas culinarias, técnicas metalúrgicas, etcétera, y técnicas médicas también, porque también se sabían hacer cosas, más o menos, con cierta
con cierto método, y luego vienen las ciencias y sobre todo viene la revolución de la biología en el siglo XIX, y entonces eso hace que convierte las técnicas en tecnologías. La tecnología es cuando la técnica coge principios científicos y los aplica. Y entonces ya tiene, claro, conociendo las ciencias, se tiene un control del campo mucho mayor, lógicamente, ¿no? Porque se conocen las leyes y los principios que regulan, pues qué sé yo, por ejemplo, en el caso de, las células, la vida de las células o la vida de los organismos o lo que fuera, ¿no? La diferencia aquí fundamental es que las técnicas y las tecnologías están reguladas por fines, y mientras que las ciencias en principio no, las ciencias se investiga, diríamos, en todas las direcciones, porque el fin de las ciencias es conocer, es un fin así muy general, muy abstracto, muy indeterminado. Sin embargo, las técnicas y las tecnologías tienen fines muy concretos. Y esta es la primera cuestión polémica que voy a decir aquí, que bueno, yo ya sé que esto causa mucha polémica, pero vamos, si quieren lo discutimos luego al final. Yo tengo otra conferencia en YouTube, si la quieren ver, sobre este asunto concretamente, y es que la medicina y vamos, todo el trabajo médico, etcétera, es un conjunto de técnicas y de tecnologías, no es una ciencia. Ciencia es la física, la química, la geología, la biología. Pero ¿por qué? Pues porque la medicina tiene un fin, que es la salud, que es sanar a los enfermos y que las personas sanas no enfermen. En la medicina que llamamos preventiva o lo que fuera, ¿no? Entonces tiene un fin muy positivo, muy concreto. Y entonces es como una ingeniería, que tú si tienes que construir el puente, pues el fin es el puente, y aquí el fin es sanar a la gente. Y entonces ese es un fin muy concreto y un fin en donde vale todo. No nos vamos a poner finos de que esto no lo usamos porque no. Si funciona, se usa, sencillamente, porque aquí la lucha es a muerte, o sea que no estamos de broma, ¿no? Y entonces se usa pues todo lo que se pueda usar, sencillamente. Entonces, es un conjunto de técnicas y de tecnologías cuyo fin es sanar a los enfermos y hacer que las personas sanas continúen siendo sanas, y está regulada, por tanto, por un principio ético, que es un principio de ayuda a la persona infírmita, a la persona a la que le falta la firmeza. Ese es el asunto, ¿no? Y entonces es un conjunto de técnicas y de tecnologías, y ahí es donde radica su importancia tremenda que la tiene, ¿no? Bien, y entonces la práctica facultativa médica ya ven que pongo la práctica facultativa médica, no pongo ya ni siquiera la medicina. Es una multiplicidad heterogénea de técnicas y tecnologías guiada por principios éticos que tiene por finalidad que los individuos humanos enfermos recuperen la salud y los sanos la conserven. La salud es el fin de la medicina. Y entonces aquí la cuestión importante que hay que entender es la siguiente, que también, ya sé que esto es polémico, pero sí lo podemos discutir, porque vamos, yo no estoy hablando tampoco por hablar. Es que en la medicina actual, del presente, conviven técnicas y tecnologías, porque no tenemos un control científico del cuerpo humano, no, tenemos un control científico de partes y de algunos procesos y que conocemos bien, etcétera. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, pues y periférico, etcétera, todo eso se nos queda totalmente grande por todas partes. Y hay y entonces hay mucho manejo médico que es técnico. Sencillamente, tenemos la tensión alta, pues tenemos un medicamento, la bajamos. Tenemos pues el colesterol alto, pues intentamos con otro medicamento bajarlo. Bueno, es una cosa, pues porque no sabemos por qué unos son hipertensos y otros no tenemos tanto control del sistema como para saberlo. Y entonces, estamos utilizando técnicas y tecnologías a la vez. ¿Dónde están las tecnologías? Las tecnologías están sobre todo, pues eso, en los antibióticos, los antivirales, las hormonas, las insulinas, etcétera. Ahí sí sabemos lo que estamos haciendo. Estamos matando bacterias, haciendo que los virus no se reproduzcan, sustituyendo una insulina que el cuerpo no produce, etcétera, etcétera, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahí sí estamos con un control tecnológico, científico.
¿eh? Como, pues, por ejemplo, en muchas cirugías, pues, qué sé yo, en la hemodiálisis, en una serie de cosas en donde efectivamente sí tenemos control científico, pero hay muchas otras cosas en donde no lo tenemos, ¿eh? Y en donde la medicina, diríamos, es empírica. Está basada en evidencias, por supuesto, pero bueno, todas las técnicas y todas las tecnologías están basadas en evidencias, porque si no, no funcionarían. Quiero decir que en una técnica y una tecnología hay que estar continuamente en la retroalimentación de ver si funciona o no funciona, porque de eso se trata, de que funcione, no de andar dando palos de ciego, ¿no? Entonces, pero esos mecanismos estadísticos de recomprobación, etcétera, etcétera, bueno, son generales, eso se usan en muchos contextos y no son científicos tampoco, son sencillamente pues comprobar que lo que estamos haciendo pues obtiene unos resultados o no los obtiene o lo que fuera, ¿no? Entonces ahí estamos en un nivel técnico. Entonces, esto es muy importante, porque entonces aquí va a haber unos conceptos de salud que son técnicos y tecnológicos, y luego va a haber otras ideas de salud que son filosóficas. Pásame la diapositiva, Alfonso, gracias. Por ejemplo, conceptos técnicos precientíficos. Aquí, por ejemplo, he tomado otra cosa para que os deis cuenta de que este problema es un problema más general. Lo hay en la medicina, pero lo hay en general. Por ejemplo, con la idea de tiempo, ¿no? La idea de tiempo, tenemos conceptos técnicos, pues el tiempo del relojero, el tiempo litúrgico del sacerdote, el tiempo narrativo o el tiempo político, etcétera, etcétera. Tenemos conceptos científicos, el tiempo de la mecánica, el tiempo de la geología, de la biología, de la historia, etcétera. Tenemos conceptos tecnológicos, el tiempo de un GPS, el tiempo narrativo audiovisual, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos ideas de tiempo. ¿Ideas de tiempo qué son? Que o bien son ideológicas, por ejemplo, el tiempo religioso. El tiempo religioso para los cristianos empieza con Jesucristo, para los musulmanes con Mahoma, y para los marxistas pues empieza pues con la Revolución de Octubre. O tenemos ideas filosóficas como por ejemplo el tiempo en Kant, el tiempo como a priori, el tiempo de Bergson, el tiempo de... Esto es otro género literario, totalmente diferente. Porque estos son ideas, y esto es filosofía y ideología. Y ahí pues eso es un mundo mucho más, diríamos, vidrioso y mucho más susceptible de discusión, de opinión, donde no hay una... no hay un consenso universal, y donde tampoco se pueden poner las cosas a prueba, porque claro, ¿quién pone a prueba? Pues si Jesucristo, si Mahoma, si la prehistoria de la humanidad, pues eso no lo pone a prueba nadie. Sí, la siguiente diapositiva. Entonces, otros ejemplos de conceptos, pues que sigo, conceptos técnicos anteriores a la ciencia, pues rueda, arquitrabe, oda, ditirambo. En medicina, conceptos técnicos anteriores a la ciencia, herida, rotura, fiebre, muerte, vacuna antes de la teoría celular, melancolía, astemia. Esos son conceptos que los utilizaron los médicos, los utilizaba Hipócrates y Galeno y etcétera, etcétera. Quiero decir que son muy anteriores a la ciencia. Conceptos científicos, circunferencia, célula, energía, trabajo, gen. En medicina, pues el bacilo de Koch, helicobacter, insulina, eso ya son conceptos científicos, porque eso sí ya está metido dentro de la teoría celular. Y la teoría celular es una teoría científica, eso se deduce de la teoría celular, que hay bacilos, que hay pues eso, bacterias, que hay virus, que hay determinadas sustancias que producen determinados efectos, etcétera, etcétera, ¿no? Conceptos tecnológicos, no médicos, pues por ejemplo, drone, inteligencia artificial, ABS, helicóptero, esos son conceptos tecnológicos, porque eso no existe antes de la ciencia. Eso es ciencia aplicada, es ciencia aplicada. En medicina, pues antiséptico, el concepto de vacuna tras la teoría celular, claro, ya queda redefinido. La vacuna tras la teoría celular queda redefinida porque entonces ya sabemos lo que estamos haciendo y los nexos causales. No es una cosa empírica como antes, sino una cosa en donde se sabe uno lo que está haciendo, ¿no? Bien, antiviral, STEM, hemodiálisis, etcétera, etcétera. Ejemplos de ideas ideológicas, pues qué sigo, democracia, libertad, solidaridad, identidad, naturaleza, eso son todo ideas. Porque hay un concepto, por ejemplo, de identidad que es lógico o matemático, pero luego está la idea de identidad como idea así más general, ¿no? Bien.
ideas filosóficas, verdad, apariencia, ética, Estado, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la cuestión central. La cuestión central es que salud es un concepto técnico y tecnológico, como puede ser herida, rotura o fiebre, o puede ser bacilo de coco o insulina, pero también es una idea, como puede ser Estado, ciencia, o incluso una ideología, como pueda ser democracia, libertad, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, cuando estamos utilizando la palabra salud, lo estamos utilizando a la vez, y yo creo que merece la pena distinguirlo, porque cuando utilizamos un concepto de salud técnico y tecnológico sabemos lo que estamos haciendo, pero cuando estamos aquí ya no tanto. Ya no tanto, porque este es un terreno mucho más problemático, diríamos, ¿no? Bien, sí, vamos a pasar. Entonces, la medicina técnica, conceptos de salud en medicina y técnica, aquí va a haber esta diapositiva sobre conceptos y luego otras sobre ideas. Bien, esta de conceptos, pues nada, en la medicina técnica precientífica, pues qué sé yo, Hipócrates, ¿cómo define la salud? Pues define la salud como armonía entre los 4 humores, sangre, flema, pero eso ya sabemos que es mentira, ¿ya? Es un concepto técnico, pues erróneo, más o menos que a ellos les valía, bueno, pues de aquella manera. En la medicina actual técnica, la salud técnicamente, como concepto técnico, se extiende a definir como la realización de todas las funciones fisiológicas con la eficacia típica de la especie, es una funcionalidad típica de la especie, ¿no? Y entonces aquí es donde están los tratamientos técnicos eficaces, pues en donde si esas funciones fisiológicas típicas, pues qué sé yo, leucocitosis, vamos, colesterol, tensión arterial, en fin, lo que es las técnicas de imagen, etcétera, etcétera, porque si vemos una válvula que es bicúspide y tiene que ser tricúspide, lo que fuera, quiero decir, hay unos cánones de la especie, en donde más o menos se puede determinar, y los médicos lo hacéis a diario, pues si algo está fuera o dentro del canon, más o menos. Aunque hay mucha discusión sobre muchos parámetros, como se sabe, puesto que porque esto tampoco es ciencia, esa es la cuestión. Es una cuestión que es puramente técnica de ir probando, es de ir probando realmente, ¿no? Es decir, hasta dónde podemos subir, bajar en los índices de colesterol, la presión arterial, pues, y hasta qué punto la intervención es más iatrogénica que es más que curativa, etc. Todas estas cuestiones están en la discusión, porque claro, además estamos en un sistema muy medicalizado, con mucha presión de las farmacéuticas, con mucha presión asistencial, etcétera, etcétera, que genera iatrogenia inevitablemente, ¿no? Entonces, aquí la cuestión son los tratamientos técnicos eficaces, y eso es una cuestión pues, que es técnica y tecnológica, ¿no? Y luego la medicina tecnológica, pues claro, aquí ya la salud está deducida pues de eso, de análisis clínico, de técnicas de imágenes, etcétera, etcétera, y aquí están los tratamientos tecnológicos. Los tratamientos tecnológicos son aquellos en los que tenemos un control suficiente del campo para saber lo que estamos haciendo. Por ejemplo, antibióticos, antivirales, hormonas que faltan, etcétera, operaciones concretas de órganos que tienen lesiones o que están con problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Hemodiálisis, etcétera, etcétera. Y luego aquí es donde aparece el concepto de enfermedad subclínica, claro, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a haber otros parámetros de salud que no están a la vista, que son subclínicos, no dan una clínica, pero están latentes, y entonces pues ahí es el asunto este de este concepto de enfermedad subclínica, que es hasta cierto punto paradójico, si se quiere, pero que es muy importante, claro, en la medicina preventiva, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esa enfermedad solo se detecta si se hacen determinadas pruebas. Si no se hacen, pues hasta que no da clínica, pues el sujeto está sano, ¿no? Aquello que decía Huxley de como siga, Aldous Huxley, el escritor, decía, como siga avanzando la medicina, vamos a estar todos enfermos. Esa es la cuestión, ¿no? Es un poco la idea. Bien, entonces,
Y ahora vamos con las ideas. Esto es lo más problemático, claro, porque las ideas son lo que es problemático. La idea de salud. Bien, la idea de salud, el problema de la idea de salud es lo siguiente, que es que las ideas están en un entorno de otras ideas. Entonces, uno si, por ejemplo, es cristiano, vamos a suponer católico, pues tiene unas ideas, tiene una idea de hombre, de mundo, de Dios, del alma, de la muerte, tiene muchas ideas y que están concatenadas. Y entonces, claro, para un cristiano la salud pues es la salud del cuerpo, desde luego, pero sobre todo la salud del alma, porque es lo que al final importa, ¿no? Entonces, no es lo mismo que uno sea cristiano, católico, que sea ateo, que sea eso, se manejan diferente las ideas porque se concatenan de manera diferente y entonces la idea de salud que uno tiene, pues depende del sistema filosófico en el que está, realmente, ¿no? Del sistema filosófico en el que está. Para alguien que no es religioso como yo, entonces hace falta una idea de hombre para integrar la idea de salud. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener un canon de lo que es un hombre sano. Pero ese canon de lo que es un hombre sano no es científico, es una idea. Es una idea de cómo es un hombre que esté sano, que tenga una vida sana, satisfactoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo que para los que no somos religiosos y no creemos en el alma inmortal, etcétera, pues entonces aquí lo importante es la distinción entre individuo y persona, que es lo que tenemos aquí. 2 minutos hablando de esto. Bueno, esto es una idea que, claro, es la reelaboración del catolicismo desde el ateísmo, ¿no? Y que es, en 2 palabras es esto. Nosotros somos un individuo de la zoología, claro, porque somos animales, eso no tiene vuelta de hoja, y entonces como animales pues tenemos, pues qué sé yo, 11 metros de intestino delgado, y tenemos los mismos órganos de reproducción, de metabolismo, etcétera, etcétera, compartimos muchas cosas con otros animales próximos, ¿no? Bien. Ese es el individuo zoológico. Pero a la vez, el hecho de que uno sea ateo o no religioso, etcétera, no significa que no nos demos cuenta de la diferencia que hay entre los humanos y el resto de los animales. El problema es dónde poner esa diferencia. Esa diferencia tiene mucho que ver con, he dicho también en 2 palabras, porque claro, esto es resumir muchas cosas, pero vamos. Fundamentalmente lo que ocurre es que la especie humana es una especie en donde por la bipedestación, por una serie de cuestiones, pero vamos, se pueden explicar, pero vosotros ya las conocéis, yo por eso las voy a dar por sabidas. Bueno, el caso es que los humanos nacemos, como se sabe, por la bipedestación, la estrechez del canal del parto, el cráneo, etcétera, etcétera. Nacemos con el sistema nervioso totalmente inmaduro. Es decir, el cerebro se desarrolla en un tanto por ciento muy grande fuera, una vez que nace. Y se desarrolla, por tanto, en contacto con la cultura, etcétera, sencillamente porque si se desarrollara antes no cabría por el canal del parto. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, se tiene que desarrollar después, porque es un cerebro muy grande, muy complicado, etcétera, etcétera, y no puede ser de otra manera. Y entonces el cerebro y el sistema nervioso central bueno, y más que el central, pero bueno, el central por lo que nos afecta, pues se constituye en contacto con una cultura. Y una cultura que es una cultura particular, es la cultura del español, del chino, etcétera. Es una cultura particular, porque no hay una cultura universal. Es decir, uno habla una lengua y está enculturado en una cultura. Y entonces, esa lengua que habla, pues ya le determina, no solo le determina el cerebro, es que le determina el sistema auditivo, la musculatura bucofaringia, la capacidad de fonación, en fin, 1000 cosas. O sea, está completamente determinado por la cultura. Y la cultura es una persona en un mundo de personas, esa es la cuestión. Y el mundo de personas es un mundo histórico-cultural, pero que sin embargo es el mundo que nos determina y nos construye desde fuera. Nos construye desde fuera, porque nosotros si somos personas es porque estamos en una sociedad de personas.
Y si tenemos dignidad, no es porque la traigamos del útero, no. La dignidad nos la da la sociedad de personas cuando nos trata dignamente. No es que la tengamos antes porque venga del espermatozoide, del óvulo, etc. ¿no? Se construye, la dignidad nuestra se construye en el trato que nos dan. Y si el trato es indigno, pues no tendremos dignidad. Pero si el trato es digno, pues entonces la tendremos. Entonces, todo eso es la sociedad de personas. La sociedad de personas es, además, la responsable de que el sujeto humano no sea anómico, porque es la que da las normas, es la que pone las normas. Y las normas son constitutivas completamente del sujeto. Una persona anómica, pues es un enfermo, realmente. Eso es la cuestión. Y estamos ya hablando de salud. Entonces, pero claro, las normas son normas éticas, morales, etcétera, etcétera. Y que las pone la sociedad de personas y que las pone cada sociedad de personas de una manera diferente en cada cultura. Entonces, esa es la cuestión. Y entonces, el concepto de salud, la idea de salud, la idea de salud que tiene la idea de salud es una idea cultural. Es una idea cultural. O sea, nosotros, aquí pongo algunos ejemplos que son muy conocidos, pero vamos a ir por partes. Por ejemplo, la psicosis de los algonquinos de Canadá, Índigo, o el síndrome de China, por ejemplo, enfermedades occidentales como la anorexia, o como los estigmatizados, o lo que sea. Ese tipo de cosas, por ejemplo, hoy se considera dentro del canon de salud, se considera, pues, por ejemplo, que está dentro del canon de salud, un nivel de tatuajes del cuerpo que hace unos años nadie consideraría sano, y que desde el punto de vista del concepto médico no lo es. Desde el punto de vista del concepto médico, si uno habla con un dermatólogo, pues nadie le va a decir que eso es sano. Pero, sin embargo, está incorporado a la idea de salud de la cultura. Como está incorporado a la idea de la salud de la cultura, el consumo del alcohol, del tabaco, de drogas de abuso, y otra serie de hábitos de los que no voy a hablar yo aquí, porque es que en el momento en que uno pone ejemplos resulta la cosa demasiado polémica. Entonces, cada uno que saque sus conclusiones. Pero quiero decir que lo que es salud en nuestra en nuestra sociedad, pues también está muy cargado ideológicamente. Está muy cargado ideológicamente y está muy cargado, pues eso, de valores éticos, de valores estéticos y sociales en general, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante para vosotros porque vosotros estáis en la primera línea de la atención médica, y tenéis ahí una tarea muy importante que es filtrar. O sea, hace falta saber si el que uno tiene enfrente está sano o realmente está enfermo o realmente necesita algo o sencillamente está abusando del sistema y de sus condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hace falta filtrar a la gente. Y luego, porque vosotros sois el primer nivel de la salud mental. O sea, los médicos de familia, pues claro, atienden mucha salud mental antes de derivarla, lógicamente. Y el concepto de salud mental, pues es un concepto, no es un concepto, esa es la cuestión. El concepto de salud mental es una idea, y es una idea totalmente oscura, y muy ideológicamente cargada, y muy culturalmente cargada, y esto no es porque lo diga yo, quiero decir que hasta hace pocas décadas, pues la homosexualidad era una patología, o cosas por el estilo, ¿no? Y al contrario, ahora en el DSM-5, etcétera, aparecen una serie de patologías nuevas, pues pues muy dudosas, porque realmente se duda que sean entidades nosológicas. ¿Por qué? Porque lo que se llaman las enfermedades mentales no son enfermedades, son como síndromes,
ahora se habla de espectros también, etcétera. Pero ¿eso por qué? Pues porque no se les puede llamar enfermedades, y porque no cumplen ninguna de las condiciones para llamarlas enfermedades, y sin embargo, pues el médico de atención primaria las tiene que manejar, claro, a cierto nivel, y sobre todo tiene que decidir, pues cómo las maneja. Y esto tiene que ver también con el asunto de los... Porque claro, el médico de atención primaria tiene una presión asistencial muy grande, y mucho de lo que puede hacer es recetar. Y entonces el problema es el problema es que con lo que llamamos trastornos mentales, pues engloban cosas muy heterogéneas. Engloban cosas muy heterogéneas. Y engloba una medicina que... Dame para atrás unas cuantas... para atrás. Sí. Para atrás, cuando hablamos... esto es. No, a la siguiente, ahora para adelante, una para adelante. Bien, engloba una medicina que en realidad es técnica. Es técnica. Porque no sabemos nada de lo que está pasando, realmente, o muy poco. Entonces, tenemos una serie de medicamentos, pues que se usan pues, de una manera prudencial para manejar síntomas, y que se ajustan clínicamente de acuerdo con los síntomas. No hay ninguna prueba de imagen, ninguna prueba tecnológica realmente, ninguna prueba analítica, etcétera, etcétera, para detectar ningún trastorno mental es todo clínico. Pero bueno, ahí clínico ya no sabe uno lo que significa. Claro, porque porque los criterios, pues por ejemplo, que están en el DSM-4, en el DSM-5, etcétera, etcétera, pues son muy confusos, muy oscuros y no están operacionalizados con claridad porque no se puede, sencillamente. Entonces ahí depende mucho del médico la idea de salud que tiene, la idea de salud mental que tiene, la idea de lo que para él es un hombre sano mentalmente, y luego un cálculo prudencial de lo que le puede ayudar a esa persona. Porque esos trastornos mentales, salvo los que tienen una causa psicológica más o menos que se pueda determinar, pero eso ya tendría que derivarse a un tratamiento psicológico, que nuestro sistema de salud no atiende porque no puede, sencillamente, o porque, no sé si no puede o no quiere, pero vamos, no lo atiende suficientemente, porque a lo mejor porque sería muy costoso, porque la terapia psicológica es muy lenta, exige una inversión de tiempo muy grande, exige un seguimiento, etcétera, etcétera, cosas que el sistema no puede con ellas. Entonces, quiero decir, porque claro, problemas de la vida todos tenemos y todos necesitamos ayuda muchas veces precisamente porque estamos en ese mundo de personas, no estamos solos. Y entonces estamos en ese mundo de personas que nos tienen que ayudar cuando nos falta la firmeza. Y la firmeza psicológica también, que muchas veces nos falta, como es lógico. Entonces, el asunto es que la farmacopea que utilizan los psiquiatras y los médicos de familia, la que ellos utilizan, que es la misma a otras escalas, pues bueno, pues es un manejo de síntomas, claro, como sabemos. O sea, ahí no hay tecnología, ahí nadie sabe lo que está pasando. Sencillamente, si una persona está pues deprimida, pues se trata de elevarle el estado de ánimo con sustancias. Y si está alterada, pues se trata de rebajárselo y poco más. Y poco más. Entonces, es una cosa muy artesanal, muy tentativa, en donde hay que estar en una realimentación con el propio paciente y con su clínica, etcétera, etcétera, y en donde, pues claro, es delicado saber dónde está el estado de salud. Esa es la cuestión.
Porque el estado de salud, pues evidentemente no es un estado de euforia o de felicidad, etcétera, etcétera, porque el estado de salud es precisamente un estado de fortaleza tal que nos permita hacer frente a las dificultades, a los problemas, ya que no todos los días son días fantásticos. Ese es el estado de salud. Entonces, todo esto es mucho más, ya digo, complicado de lo que parece en ese contexto, y tiene que ver con que estamos manejando, pásame a la última, sí, estamos manejando ideas. No, no, esa es la primera. Ah, no, esa sí, no, la anterior, sí, esa. O sea que estamos manejando ideas de salud, no estamos manejando conceptos técnicos ni tecnológicos de salud. Y sin embargo, esto es muy importante, ya digo, en atención primaria es muy importante, porque cuando uno tiene que decidir si alguien está sano o enfermo, si tiene que hacerle caso o no tiene que hacerle caso, hasta dónde tiene que hacerle caso, cómo puede ayudarle, etcétera, etcétera, pues cada uno de nosotros tenemos nuestra idea de salud, y la estamos ejercitando, aunque a lo mejor no las sepamos representar o no las sepamos formular de una manera muy clara, pero la estamos representando, y esa idea no es científica, desde luego, no es tecnológica, ni siquiera es técnica, es la misma que tengo yo, que no soy médico, porque yo también tengo mi idea de salud, porque me la aplico en la vida diaria. Entonces, y porque me la aplico ya directamente aunque solo sea para decidir cuándo tengo que ir al médico o no tengo que ir, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de salud, aunque vosotros estéis en contacto con ella, no está más depurada o más que la que tiene el ciudadano normal, porque es la idea que hay en la cultura de lo que es salud. Entonces, nuestra cultura es una cultura que tiene un concepto de salud pues muy discutible en muchos aspectos. Entonces, hay que atender a ese asunto, ¿no? Porque el sistema de salud, pues es también muy concreto. Es un sistema de salud pues que tiene que atender una cierta carga, que tiene una medicalización muy alta, por ejemplo, frente a otros sistemas de salud próximos, una carga asistencial muy alta, etcétera, por una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la medicina, que son políticas, culturales, en fin, lo que se quiera, históricas, de la propia historia de las administraciones o lo que fuera. Y entonces de ahí acaba saliendo una idea, una idea de salud, pues muchas veces eso que se dice, ¿no? Que es una medicina que es defensiva, etcétera, etcétera, porque el médico sabe hasta dónde le apoya la administración, y entonces pues por encima de la salud del enfermo está la suya propia, claro, como es lógico, y entonces pues tiene que lidiar con todas esas estructuras, etcétera, etcétera. Bueno, esto solamente es para sugerir, pues eso, la complejidad que tiene la salud cuando ya pasa a ser una idea, cuando deja de ser un concepto operacionalizado, técnico y tecnológico, y cuando pasa a ser una idea. Y para terminar, pues aquello que decía Cervantes, que Dios os dé salud y a mí no olvide. Muchas gracias. Pues nada, si queréis hacer preguntas. Una pregunta así muy... Sí, nada, sí. La demencia, por ejemplo. Tú tienes artículos publicados en revistas internacionales sobre la demencia. ¿Qué puede hacer un médico, bueno, un médico, una enfermera, o desde el punto de vista sanitario, con la demencia? Según tu idea técnica o artesanal que tienes de la demencia. No sé. Ya, es que ya digo, de manera breve para que pregunte el resto, que solo con eso podrías estar hablando 2 horas, pero bueno. Sí, el problema ahí hay un problema, además administrativo, que es la relación entre los psicólogos y los médicos, entre la atención psicológica y la atención médica. Y es un problema que efectivamente
no es fácil de resolver porque cada caso exige una consideración pues, por separado, ¿no? Ahora bien, el problema fundamentalmente es que el uso de fármacos que por otro lado es necesario porque hay situaciones que si no tuviéramos los fármacos no las podríamos manejar y entonces volveríamos otra vez a los psiquiátricos, ¿no? Entonces, no hay psiquiátricos porque hay fármacos. Entonces, no estoy yo diciendo nada en contra de los fármacos. Pero bueno, lo que sí es verdad es que es muy difícil discriminar muchas veces cuando un problema es un problema que pueda tener una etiología, unas causas psicológicas y conductuales del entorno, etcétera, etcétera. Y por tanto, que lo que hay es que pues intentar ayudar a ese enfermo poniéndole la firmeza psicológica que le falta y por tanto haciendo que sea más firme psicológicamente y por tanto con una terapia psicológica. ¿Y cuál es el momento en que hacen falta fármacos? Porque eso, si no, no se maneja. Claro, en las situaciones de crisis nadie puede hacer terapia psicológica. En las situaciones de crisis son los fármacos. Pero luego una vez que la crisis pasa, pues entonces el problema es cómo reestructuramos o reconstruimos la fortaleza psicológica de ese sujeto. Eso es una cuestión que tiene que ver con la terapia psicológica siempre. Porque todos estamos en el mismo mundo y todos nos tenemos que adaptar al mundo que hay. O sea, que es que aquí no hay otra fiesta, no lo podemos cambiar. Entonces la cuestión es tener la inteligencia y la firmeza para ir navegando en ese mundo. Y a mucha gente evidentemente le falta, o a nosotros mismos nos puede faltar en un momento dado también, y necesitar ayuda, consejo, necesitar un tutelaje, etcétera, etcétera, que es psicológico. Ahora, hay aquí como todo, hay trastornos mentales que son tan agudos, tan graves, etcétera, etcétera, que es que sencillamente, o sea, que es que no tienen curación. Entonces, se trata de irlos de que esa persona pueda más o menos convivir y hacer. Se trata, Oliver Sacks tiene una filosofía de la medicina muy adecuada para esto, porque él, como era neurocirujano y neurólogo, pues claro, hay cosas que no tienen remedio, sencillamente. Entonces la labor del médico no es que recupere el enfermo a salud, no lo va a recuperar. Es cómo le puedo ayudar a hacer la vida más funcional. Y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, ahí el ideal de la salud ya se ha perdido, porque lo hay que dar por perdido. Pero bueno, aún el que ya no tiene la salud porque no la tiene, por las razones que sean, porque tiene un accidente, lo que sea, cardiovascular o lo que fuera, pues de todas maneras tiene que seguir viviendo y hay que intentar que la actividad médica le ayude en lo que pueda, ¿no? A mejorar más o menos su funcionalidad, sus condiciones. Entonces, realmente el problema de la salud mental es muy prudencial. Y ahí, desde luego, el médico de cabecera tiene un reto muy grande porque tiene que tomar decisiones con muy poco tiempo, etcétera, etcétera. Él no puede hacer psicoterapia, claro, porque no tiene tiempo y recursos ni nada. Y entonces, pues, lo que puede es recetar. Cuando un problema de un trastorno leve, cuando un problema de un trastorno leve psicológico se trata con medicamentos, pues eso tiene una influencia negativa, porque hace que el sujeto no se enfrente al problema y no explore y analice lo que le pase y cambie hábitos, etcétera. Entonces, en ese sentido, el médico de cabecera puede ser diagnóstico. Si está enmascarando el problema y evitando que el sujeto se enfrente a la realidad a la que se tiene que enfrentar y a la que nos tenemos que enfrentar todos en mil circunstancias y en mil condiciones.
Entonces, ese es el riesgo. Porque, por ejemplo, aquí en España se sabe que hay un número de recetas que se llaman de sobre todo eso, que es realmente no sé, muy llamativo. Bueno, eso ahora son los fármacos, ¿no? Pero bueno, es una tradición, ¿no? Los fumadores de opio en San Francisco tampoco se enfrentaban a ciertas realidades, o la gente que consume alcohol en las tascas y hasta quedar ciegos porque snifan coca o lo que sea, ¿no? Pero esa es la confrontación que tenemos nosotros a veces en la consulta, ¿no? Ese concepto de salud que tú decías que es cultural que tiene la gente frente a veces al que tenemos nosotros, ¿no? Yo una vez escribí una cuestión, la dictadura del arterisco en los análisis, algo que es objetivo para una persona, incluso para nosotros. Es muy patológico y a veces ves pacientes que te dicen, vengo de tal mutua, vengo tal, a que me mire esto, simplemente porque en una analítica salió un arterisco que se salía de esa campana de Gauss del 95%, ¿no? Y el tipo este que escribió el director, el psiquiatra que escribió el DSM-4, en un libro decía que el DSM-5, como muy bien has dicho, había sufrido una inflación de diagnósticos de salud mental brutal, ¿no? Y él decía, yo cojo el DSM-5 y como a veces me acuerdo de mi mujer, ya falleció, y siento cierta tristeza, tengo un trastorno depresivo mayor. Y como a veces abro el frigorífico y como sin tener hambre, tengo un trastorno alimenticio compulsivo. Y como a veces se me olvidan cosas, yo ya tengo 60 años, tengo un deterioro cognitivo. Entonces, claro, eso lo vemos también en la consulta. Esos ejemplos, ¿no? La persona que está triste porque tiene un desengaño amoroso o este tipo de cosas. Claro, enfrentarte con ese concepto cultural de las personas sobre la salud y el nuestro, que también tenemos el nuestro, implica muchas veces conflictos, ¿no? Sí, luego también hay una especie de utopía tecnológica del medicamento, que, claro, es una ideología también, es la ideología de que con un medicamento todo se puede solucionar y claro, ahí hay una franja bueno, en la salud en muchos contextos, porque claro, la salud tiene mucho que ver con cambios de hábitos de vida, ¿no? En donde precisamente el medicamento lo que viene es a empeorar la situación porque viene a enmascarar una situación que no se quiere cambiar. Eso es así. Lo que pasa es que es lo que ocurre en otros tiempos o en otras sociedades, como esa de China, pues los escapes son que si el opio, las drogas de abuso, el alcohol, etc. En nuestra sociedad tecnificada, medicalizada del presente, pues el escape es, me voy al médico de cabecera y me da determinado tipo de tranquilizantes o de sustancias o lo que fuera, que claro, eso sí que es un problema, porque luego el médico de cabecera también, yo me doy cuenta de las condiciones en las que trabajáis, quiero decir, que negarle algo a un paciente, pues es una cuestión pues, que también implica mucha tensión, pues porque el sistema está hecho para satisfacer al cliente, ahora ya no se le llama paciente, se le llama cliente, etc., porque es un sistema de consumo ya de medicamentos también, ¿no? Entonces, pero bueno, esto tiene que ver con esas ideas de salud, ¿eh? Y entonces, el problema es que las ideas de salud no son conceptos operacionalizados, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, tengo una idea de salud a lo mejor mucha más elaborada de la que la pueda tener muchos otros ciudadanos. No todas las ideas de salud son iguales, ¿eh? Porque hay ideas mejores y hay ideas peores. Entonces, tú aunque estés aplicando tu idea de salud, es que tu idea de salud está bien construida y la del señor que viene ahí enfrente es él el que la tiene que cambiar porque la tiene equivocada. Ese es el asunto. Ahora, claro, eso no es fácil hacerlo en una consulta de 5 minutos, claro, y porque además los hábitos son muy difíciles de cambiar, ya lo sabemos. Quiero decir que cambiar hábitos es una cosa que exige tener la cabeza muy fría, mucha disciplina, exige un tipo de carácter, ¿eh? Que vosotros como médicos, pues claro, o enfermeros o lo que sea, pues lo tenéis porque os lo da la propia formación, ¿eh? Pero los ciudadanos normales, pues la mayor parte de ellos, pues no lo tienen, ¿eh? Y entonces, pues así van las cosas, ¿verdad? Pero esto lo digo porque en las ideas de los sistemas filosóficos
Evidentemente las ideas no son como un concepto científico que está ahí y te lo comes porque es tal como es y no hay discusión. En las ideas hay discusión y hay problemas y hay polémicas, etc. Pero eso no nos debe de llevar al relativismo. No todas las ideas son iguales y no todos los sistemas filosóficos son iguales, igualmente potentes o con igual capacidad de analizar la realidad, ¿no? Entonces, vosotros como médicos, evidentemente, tenéis una idea de salud muchísimo más depurada y muchísimo más potente que la que tienen la mayor parte de vuestros enfermos. Y entonces, ahí también hay que utilizar la circunstancia de ser la autoridad para intentar llevar las cosas bueno, pues por el camino más racional posible. Pero bueno, es una tarea evidentemente muy difícil porque bueno, para empezar porque el propio sistema, pues eso, tiene toda esa presión asistencial, ¿eh? Y toda esa presión por el medicamento, etcétera, etcétera. Y claro, eso presiona por todas partes. Y entonces eso sí, yo creo que es el mayor reto que tenéis con respecto a eso. Quería preguntarle sobre los sofistas son filósofos. Bueno, son ideólogos. Es que el problema es que la ideología, o sea, la filosofía es ideología, pero no toda la ideología es filosofía. Es decir, un sistema doctrinal, como puede ser, por ejemplo, la Iglesia Católica, tiene una ideología, o por ejemplo el comunismo soviético, tiene una ideología, pero esa ideología no es filosofía. Entonces, la filosofía que yo tengo, o la que tenía Platón, o la que tenía Aristóteles, es también una ideología, porque es una estructura de ideas, pero es una ideología que no está al servicio de una institución particular. Es decir, que no está al servicio de un partido político, de una iglesia, etcétera, sino que está intentando pues, aclararse sobre la estructura del mundo. Entonces, que no tiene esos compromisos prácticos. La ideología soviética tiene un compromiso práctico con la Revolución de Octubre y con la Revolución Soviética. La ideología de la religión cristiana tiene un compromiso con el Papa, el Vaticano, con lo que sea, con los etc. ¿no? La ideología de los sofistas tenía un compromiso pues, porque ellos realmente eran una especie de mercenarios de la enseñanza. Entonces, la filosofía que no es una ideología, pero claro, pero no todas las ideologías son propiamente filosóficas. Pero eran mercenarios de la enseñanza, pero no hay que negar que ellos eran gente que conocía muchas culturas y venían a decir un poco lo que acabo de decir. Sí, pero date cuenta que cuando uno... El concepto de algo depende de la cultura, es decir, el concepto entonces de salud que usted expuso, yo quiero entender como que es cultural. Sí, lo que pasa es que, sí, déjame parar aquí. Sí. Es cultural, pero no todas las culturas y todos los rasgos de todas las culturas son iguales. Es decir, en una cultura en donde hay la práctica de la ablación del clítoris, vamos a suponer, o de la circuncisión, eso es un rasgo cultural. Para esa cultura, la mujer sana está sin clítoris y el hombre circuncidado. Pero eso es inadmisible, sencillamente. Porque eso desde el punto de vista de la ética racional es una mutilación, sencillamente. O sea, es lo más contrario a la salud que se pueda pensar. Entonces, puede haber una cultura donde el consumo del opio o, por ejemplo, el consumo de las drogas, como por ejemplo la nuestra, el consumo de las drogas esté más o menos tolerado, etcétera, etcétera. Muy bien, pues eso efectivamente es así. ¿Qué le vamos a hacer? La vida. Pero eso es un desastre. Desde el punto de vista de la salud es un desastre, ¿no? Porque toda esa gente que está consumiendo drogas luego pues terminan psicóticos, terminan con demencias precoces, con mil cosas. Entonces, quiero decir que lo harán, bueno, pues que lo hagan, pero quiero decir que pero lo que no se puede es decir que eso es saludable, eso es absurdo. O sea, quiero decir, eso no es el consumo del tabaco, del alcohol, de las drogas, etc. Ciertos hábitos, por ejemplo, incluso del deporte, ligados a los deportes de competición,
religión, todo eso es una cosa monstruosa, realmente monstruosa. O sea, que, quiero decir que será cultural, sí, pues vaya basura de cultura. Claro, esa es la cuestión. Quiero decir que será cultural, pero precisamente porque es cultural lo tenemos que cambiar, porque si fuera natural no lo podríamos cambiar, pero si es cultural, pues vamos a hacer que no sea así. Esa es la cuestión. Yo me parece que más bien a que el motivo de consulta, que es lo que nos afecta a nosotros, Sí. es cultural. Porque por ejemplo, ahora últimamente se está hablando de la depresión después de las vacaciones. Yo no creo que en la India, donde está pasando necesidades, tengan depresión después de. Entonces es cultural el motivo. Entonces, ahí pues yo di más importancia a los sofistas, a pesar de que era un poco denostados, que decían que todo era cultural. Y luego ya para terminar, sí, dentro de la filosofía, la rama que mejor aborda el tema de la salud no es la fenomenología. No, vamos a ir por partes. Primera cuestión, sobre lo de los sofistas. Lo de los sofistas es, claro, el problema es que, ya digo, no todas las culturas valen lo mismo, ni todos los rasgos culturales valen lo mismo. Hay que valorarlos. Y hay rasgos culturales que tienen que desaparecer. Por ejemplo, la ablación del clítoris, la circuncisión, cosas por el estilo. Sencillamente tienen que desaparecer. O sea, que es que yo no lo quiero para mi hija. Vamos a ver. Entonces, cada uno que se aplique el cuento. Entonces, eso no es saludable de ninguna manera, porque eso choca con las técnicas y con las tecnologías. O sea, que nosotros sabemos que el estándar de la zoología humana es ese, y es con clítoris, el clítoris está para lo que está, y hay que ponerlo a funcionar como cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, claro, es así. Entonces, y luego además sabemos que en las culturas en donde hay ablación del clítoris, ¿por qué hay ablación del clítoris? Pues porque son unas culturas machistas asquerosas. Quiero decir que entonces eso no se puede reivindicar. Entonces, por eso te digo yo que el relativismo de los sofistas, bueno, es un relativismo pues que es peligroso. ¿Te das cuenta? Y la otra pregunta era sobre la rama. Sobre la rama, no. La fenomenología. La voluntad, la conciencia lo llevas a buena parte de la realidad que es la que. Bueno, la fenomenología tiene una franja de verdad muy importante. Evidentemente que es que nosotros estamos en un mundo fenomenológico en el que nos tenemos que desenvolver y con el que tenemos que engranar, interactuar y que nos constituye desde fuera. Esa es la parte que tiene. Pero la fenomenología también lleva a una especie de escepticismo. Y hay que tener cuidado porque hay cosas sobre las que no hay escepticismo. Es decir, si uno tiene una infección, tiene una infección. Si uno tiene la presión arterial por encima de tantos miligramos de mercurio, tiene hipertensión. Si uno tiene una malformación, pues la tiene. O sea, que es que ahí no es fenomenología ni es nada. Eso es ciencia pura, es tecnología pura. Y ahí a callar, sencillamente. Ahí no cabe decir, no, es que la idea de salud, no, es que si tiene la tensión muy alta, o se la bajas o se muere. Y ya está. Entonces, que no, eso ahí no hay nada que discutir. Entonces, por eso es la cuestión de los conceptos, la tecnología, la técnica, y luego ya lo que son ideas, y son cosas ya más prudenciales, y por eso tiene interés distinguir estas cosas. Esa es la quedan 15 minutos. Tenéis la idea que ella apuntó al trabajo, ¿no? Eso no se discute. Eso es cultural. No se discute. Los temas rápidos, polémicos, a ver cómo te lo haces simplificado. El aborto y el cambio de sexo. Nosotros en nuestra práctica diaria tenemos que decidir. Ahí es nada, para 5 minutos. Sí, es que tiene opinión sobre el tema, pero por ejemplo, ahora venga alguien y quiera cambiar de sexo con 16 años. Tenemos que decidir. Yo tengo mis ideas y digo, no tengo ideas, haz lo que quieras. Por ejemplo, voy a empezar a deshacerme de mi ideología, aunque quede poco. Pero tenemos que hacer algo. Es decir, el aborto ya parece que ya pasó la discusión, está como asumido y punto. Pero estas otras cosas nuevas que nos surgen, tenemos que ir adoptándonos como podemos, ¿no? Y en concreto. Bueno, mira, eso es un ejemplo también de las contradicciones de nuestra cultura, ¿no? Las contradicciones de nuestra cultura, que es una cultura de la salud, etcétera. Sin embargo,
mata a embriones y fetos humanos normales y viables. Bueno, pues no sé, ¿qué quieren que les diga? Y luego esa misma cultura también de feminismo, de tal, etcétera, es la que ha generado, y estoy refiriéndome al informe CAS, yo no estoy inventando nada aquí, pero ha generado que lo que llamábamos antes disforia de género se haya disparado por un 4000%. Entonces, ¿eso qué es? Pues evidentemente eso es cultural, claro, porque no puede haber una pandemia que se dispare en un 4000% de disforia de género. Es que estamos induciendo la disforia de género. No, porque no es lo que sugiere el informe CAS. Antes de Ángel, vamos a dejar que acabe. No, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, este caso que ponía yo antes de la ración, etcétera, etcétera, nosotros lo vemos perfectamente, nadie lo discute porque lo estamos viendo desde fuera y nos parece una aberración. Pero también hay cosas que barrer en casa. Claro, porque esos ejemplos que estás tú poniendo, pues, por ejemplo, lo del aborto está asumido, sí, está culturalmente asumido. Pero evidentemente andar matando fetos y embriones sanos, pues tampoco me parece a mí que sea un acto médico. Quiero decir que es una cosa pues, también muy problemática desde el punto de vista ético. Y entonces, porque si no hay embriones y fetos sanos, luego no va a haber adultos sanos tampoco, ni niños sanos. Quiero decir que todo está conectado, ¿no? Y porque la protección ética tiene que empezar cuando empieza el individuo. Claro, porque el individuo es lo que nosotros somos. Nosotros somos ese individuo que estuvo inútero. Entonces, sin embargo, todo eso está asumido. ¿Por qué? Porque está culturalmente asumido. Entonces, ahora está asumido toda esta cuestión del cambio de sexo, o se asume o no se asume, o del TDAH, etc. Yo todos los años tengo varios alumnos con TDAH que, vamos, da la risa. Yo no sé quién es el diagnóstico, pero vamos, hablando con ellos da la risa. Y da la risa el propio TDAH y las propias pruebas que se hacen para diagnosticar, da la risa todo. Y sin embargo eso está muy, muy normalizado, porque además el alumno que viene con un TDAH viene con un informe de un psiquiatra, de no sé qué. Tal. De todas maneras, ahí te cojo la palabra de antes, ¿no? Yo creo que no podemos meter en el mismo saco todos los trastornos por déficit de atención ni todas las personas que quieren cambiar de género. Sí, pero ahí ¿Vale? hombre, evidentemente. No, con el aborto, claro, evidentemente. Asumimos muchas contradicciones. Evidentemente, los grupos que más antiabortistas son en Estados Unidos son los más pro condenado a muerte, son los mismos grupos. Están identificados. O sea, dices, ¿por qué tú estás en contra del aborto y haces esta presión contra la gente y al mismo tiempo asumes impecablemente con toda la seriedad del mundo a una persona que le electrocutan o le mete una inyección? Totalmente, ¿no? De acuerdo, pero lo que es más de lo mismo. Es decir, en una cultura, la americana, la nuestra, pero la nuestra también, hay rasgos muy contradictorios. Muy contradictorios. Por supuesto, TDAH o por supuesto disforia de género, etc. Por supuesto que eso, pero esta epidemia que tenemos, ¿qué significa? Pues no sé, lo están discutiendo los propios profesionales. O sea que no es porque venga yo a decirlo de fuera. Lo están discutiendo. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias, David.